definición que Freud hace. El otro tipo de neurosis actual que Freud va a presentar es el de las neurosis de angustia. Al contrario que en las neurastenias, en la neurosis de angustia de lo que se trata es de que estos padecimientos y síntomas son producidos por un defecto en la descarga, es decir, no se descarga lo que se tendría que descargar. Freud dice que hay una satisfacción incompleta y pone como ejemplo el coitus interruptus, una práctica habitual en la época, que lo que podemos leer entre líneas a partir de lo que Freud presenta en los textos de esta época es que quedaba a menudo del lado de la mujer porque conllevaba una falta de orgasmo. Eso sumado a la política y la represión sexual propia de la época victoriana, estadísticamente afectaba más a las mujeres en lo que nos presenta Freud. Los síntomas de las neurosis de angustia, Freud las presenta como estados variados de angustia. Van a encontrar que habla de angustia libre, angustia expectante, ataques de angustia simple, ataques de angustia completo, o sea, una serie de fenómenos en torno a la angustia. Vértigo locomotor, ¿sí? Es decir, vértigo al caminar, por ejemplo, agorafobia, insomnio y acrecentamiento del dolor. Las neuropsicosis, a diferencia de las neurosis actuales, van a presentar lo que Freud denomina mecanismo psíquico, y la causa no se va a encontrar dentro de la práctica sexual actual, sino que se va a remontar a la etapa infantil. ¿Sí? O sea que lo que para las neurosis actuales Freud propone como una etiología sexual actual, para las neuropsicosis, o psiconeurosis, recuerden que puede aparecer así, lo propone como una etiología sexual infantil. Este trauma en lo infantil, ¿sí? En la etapa infantil, Freud lo va a presentar como lo que van a estudiar como trauma en dos tiempos. Es un proceso al que Freud nombra como retardado o nachträglich, ¿sí? Del alemán. Es una vivencia temprana en la infancia, pero que como tal no empieza a producir efectos sintomáticos en la infancia, sino que se vuelve patógena en un segundo tiempo. Es decir, se vuelve patógena a posteriori. Por lo general, con alguna experiencia accidental, ¿sí? No hay una experiencia determinada, nuevamente para todos, a partir de la maduración. Freud va a ubicar en el texto que para que haya este trauma en dos tiempos, necesitamos de un componente propio del humano que tarda mucho en madurar sexualmente. ¿Sí? Freud presenta una idea tomada de la biología, que es el ser humano, dentro de los mamíferos, es de las especies que más tardan en madurar y en desarrollarse. Lo que ubica es dentro de ese periodo, a pesar de haber inmadurez sexual, hay práctica sexual. ¿Sí? Esta idea de la práctica sexual y las vivencias sexuales traumáticas que trae aparejada, la vamos a ir trabajando con distintas aristas a lo largo del programa. Los tipos clínicos que va a ubicar Freud para la neuropsicosis o psiconeurosis son tres: histeria, neurosis obsesiva y paranoia. Aclaro que estos textos lo van a desarrollar a partir de la próxima clase con la profesora Melina Farge, y que en estos textos van a encontrar que por ahí Freud agrega alguna categoría o alguna otra categoría la llama con otro título y después le agrega el título que tienen acá. Pero básicamente haciendo una reducción de los tipos clínicos de la psiconeurosis que aparecen en todos los momentos que van a trabajar de los distintos textos, estos tres tipos clínicos, la histeria, la neurosis obsesiva y la paranoia, se corresponden siempre, es decir, no sufren variaciones. ¿Sí? La clase próxima, Melina va a tomar distintas variaciones y distintas observaciones respecto de algunos nombres que cambian, o algunos nombres que los van a encontrar de tal o cual manera. Bien, retomando, entonces, ubicamos, para hacer un repaso, las neurosis actuales tienen un componente de la sexualidad actual y no poseen proceso psíquico, es decir, no poseen esa maduración en dos tiempos
de un trauma en la infancia que se vuelve patológico en el periodo de madurez. Y al denominarse como una afectación producto de algo en la práctica sexual del sujeto que va a consultar, que podríamos decir no es saludable, es decir, que le produce un malestar, la cura, dice Freud, va en la misma vía. Es decir, por ejemplo, recomendar que modifique algo de esa práctica sexual, ¿sí? Si el punto está en un exceso, como podríamos ubicar en la neurastenia, de descarga, el punto estará en prescribir menos descarga. Lo mismo que en el punto de la neurosis de angustia, la satisfacción incompleta, ¿sí? O el coitus interruptus, será recomendar que efectivamente haya una práctica sexual más satisfactoria para las pacientes y algunos pacientes. Fíjense el grado de avanzada de un médico pensador de fines del siglo XIX que proponía un lugar para la sexualidad femenina, un registro que no existía en la época, prácticamente. Freud tiene una frase, por ejemplo, que a sus pacientes mujeres les recomendara que se casara de vuelta con otro hombre que amara, ¿no? Como para dar una idea de, más allá de lo distante que nos parece en la época por el lugar donde estamos ahora, el lugar que le daba a la mujer o a la sexualidad femenina, podríamos decir, a lo que no era la norma, que era lo que corría para los hombres, ¿sí? Freud estaba muy atento a pescar esa singularidad de cada paciente. Bien, respecto de la psiconeurosis, o de la neuropsicosis, si la causa está en relación a las vivencias sexuales infantiles, ¿sí? Y a este factor infantil, el tratamiento no va a ser recetar o prescribir algo en torno a la práctica sexual actual, sino que el tratamiento va a ser por la vía de la palabra, es decir, por la vía de que el paciente pueda empezar a recorrer y a poner en palabras esas experiencias que conecten, por así decirlo, ese malestar actual, ese síntoma actual, con las vivencias sexuales traumáticas de la infancia. Aclaro esto, hasta esta altura, la causa siempre va a ser una vivencia sexual prematura y traumática, es decir, algo que sucede en un periodo de la vida del sujeto donde su aparato, tanto genésico, dirá Freud, como psíquico, no está preparado para tramitar ese encuentro con lo sexual. Veremos que en algunos casos Freud ubica en ciertas viñetas clínicas una situación de abuso por parte de un adulto. En otros casos es, por ejemplo, un encuentro con algo de lo sexual con otros niños. En otros casos es una respuesta frente a un encuentro con la propia masturbación. Es decir, tendrá diversas escenas, pero en todas se sostendrá esta idea de que se trata de una vivencia de corte sexual que aparece en el cuerpo o que impacta en el cuerpo, para lo cual ni el cuerpo ni la psiquis están preparados para dar tramitación a eso. Eso deja esa marca que posteriormente se va a resignificar. El caso Princeps, con el que van a trabajar esto en seminarios, es el caso Emma. Bien. Les decía, estos tipos clínicos, histeria, neurosis obsesiva y paranoia, los van a trabajar en detalle en la próxima clase, por lo cual no los vamos a desarrollar en profundidad hoy. Y finalmente, para tener en cuenta, dos cosas que aparecen en el texto que me interesa destacar. Uno es la primera teoría de la angustia. En la página 262, Freud, hablando de la neurosis de angustia, es decir, de la neurosis actual, puntualmente la neurosis de angustia, dice lo siguiente: la angustia es en general libido desviada de su empleo, entre corchetes agrega normal. Esto lo tiene en la página 262. Es decir, que la primera conceptualización que nos vamos a encontrar de angustia en el programa, algo que van a ir trabajando también mucho en el espacio teóricos, la podemos encontrar en esta oración, ¿sí?
refiriéndose a una cantidad de energía que se acumula y que no tiene tramitación normal. Se convierte en angustia. Es decir, es una teoría de la angustia por la cual la angustia se produce sin mecanismo psíquico. ¿Sí? Esto lo señalo simplemente como un punto que vamos a ir desarrollando. Vamos a ir viendo otras dos teorías de la angustia que Freud va a desarrollar a lo largo de su obra. Y el segundo punto que me interesa señalar porque se lo van a encontrar en el texto, en algunos pasajes del artículo, es lo que Freud presenta como neurosis mixtas, que se trata de un cuadro clínico donde aparece una neurosis actual acompañando una neuropsicosis de base. ¿Qué quiere decir con esto Freud? Que no son excluyentes las categorías de neurosis actual y neuropsicosis. No es que se puede tener una u otra inevitablemente. Se puede encontrar, como dice Freud, un paciente que llega, por ejemplo, supongamos por un cuadro neurasténico, ¿sí? Es decir, un padecimiento neurasténico, una neurosis actual, y que en el momento que el paciente se pone a hablar, aparecen estos elementos propios, por ejemplo, de una neurosis obsesiva. ¿Sí? Entonces, cerrando un poco la idea de la clase, vemos cómo no es accidental o no es sin sentido que Freud proponga a los médicos, colegas, abordar la casuística, abordar la atención a los pacientes, priorizando que se pueda hablar de todo. Porque eso va a dar cuenta, primero, de poder ubicar frente a qué tipo de paciente nos encontramos, si una neurosis actual, una neuropsicosis o una combinación entre ambas. Y segundo, como van a ver sobre todo en detalle con Melina Farge en la próxima clase, el diagnóstico y el tratamiento de cómo abordar ese cuadro va a necesitar de que el paciente diga todo lo que pueda. ¿Sí? Invitarlo a que diga todo lo que pueda. O sea que eso que ubicábamos al inicio del video, como estas dos dimensiones, lo teórico y esta recomendación de cómo proceder, que Freud ubica, no son menores. Y lo otro es que van a encontrar que Freud en este momento habla efectivamente de cuadros patológicos, de categorías clínicas patológicas, que las va a distinguir de los normales, es decir, de los que no padecen eso. Esto progresivamente, no dentro de muchos años en la obra de Freud, no dentro de muchas semanas en nuestro programa, vamos a ver que va a perder cierta efectividad, y Freud ya no se va a referir a los normales o los neuropsicóticos o los psiconeuróticos, sino que se va a referir a los neuróticos, los psicóticos, etc. ¿Sí? Bien, espero que les haya servido. Recuerden participar de los foros, es un lugar donde ustedes pueden justamente llevar todas las dudas que surjan respecto de la lectura del material, de las guías, de cómo se ordena el programa y de estas clases que vamos haciendo con los distintos compañeros y compañeras. Y bueno, a cuidarse mucho y nos estamos viendo. Chao.